Ya estás en el módulo 4. ¡Felicitaciones! En esta oportunidad hablaremos sobre la entrevista laboral. Para ello, invitamos a Lorena García, coordinadora del área de recursos humanos de Movistar, para que nos dé pautas sobre cómo desenvolvernos adecuadamente en este paso dentro del proceso de selección. Hola Lorena, bienvenida y gracias por estar con nosotros compartiendo tu experiencia. Sabemos que es importante prepararnos para una entrevista de trabajo. Por eso, queríamos saber qué aspectos son evaluados por el entrevistador, qué cosas debemos cuidar, tener presentes y preparar. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que está muy buena esta instancia para poder compartir con ustedes buenas prácticas y poder estar mejor preparados para una instancia de entrevista laboral. Primero quiero presentarme, me llamo Lorena, estudié comunicación y luego hice un posgrado en recursos humanos y trabajo en Movistar hace 5 años. La verdad que me gusta mucho lo que hago, podría decir que trabajo de lo que me gusta, así que eso está buenísimo. Estas instancias me ayudan a dar a conocer algunos tips que para mí son importantes y sobre todo para quienes están en una búsqueda activa de trabajo, ya que como siempre digo, buscar trabajo da trabajo. Volviendo a tu consulta de qué cosas debemos cuidar a la hora de prepararnos para una entrevista, es muy importante tomarnos el tiempo de averiguar sobre la empresa a la cual yo voy a ir a la entrevista. Podemos ingresar a internet y buscar información sobre la compañía. También es importante pensar sobre el puesto ofrecido para saber si cumple o no con nuestras expectativas, qué nos puede aportar y qué podemos aportar nosotros a este puesto y a la empresa. Respecto a los aspectos que evaluamos, es importante saber que la entrevista es la oportunidad para conocer al candidato y poder detectar características personales, habilidades y experiencias laborales. Hay preguntas que en general se repiten y los temas tienen que ver con el nivel de estudios, qué fue lo último que estudiaste, qué duración tenía, dónde lo estudiaste, la experiencia laboral, en qué trabajaste, qué responsabilidades tenías, cuánto tiempo trabajaste y por qué cambiaste de trabajo. Temas que tienen que ver con la motivación, cuál es tu motivación para presentarte a este trabajo, sobre el futuro, qué te gustaría hacer en un futuro, dónde te imaginas desarrollándote. También indagamos temas de la personalidad, cómo te relacionás con tus compañeros, qué es lo que más te gusta hacer. Para quienes van a participar de la entrevista, obviamente que es una situación de evaluación y está bueno poder mostrarnos tal cual somos, poder ser lo más transparentes posible. ¿Cómo debemos ir vestidos? Es importante en cuanto a la vestimenta todo lo que podamos averiguar antes de la empresa, como les dije antes. Muchas veces depende del rubro, cuán formal podría llegar a ser la entrevista. Por ejemplo, en el rubro bancario es un rubro muy formal, un rubro de publicidad quizás puede ser más descontracturado, más creativo. Mi recomendación es que siempre ante la duda, cuando los llaman para informarles de la entrevista, ustedes puedan preguntarles en ese momento cuán formal deben ir a la entrevista. A mí me ha pasado, me lo han preguntado y no hay ningún problema con eso. En nuestro caso, por ejemplo, en Movistar no somos ni muy formales ni muy informales. En realidad también depende mucho de la posición a la que nos estemos postulando. Por ejemplo, para los cargos que requieren trato directo con el cliente, se tiende a ser más formal. En relación a la expresión corporal, ¿qué aspectos son evaluados? En relación a los gestos, o lo que también se llama la comunicación no verbal, yo siempre les recomiendo ser auténticos, no forzar el diálogo. Es lógico y natural que nosotros estemos nerviosos en una entrevista laboral. Lo importante es entender que se trata de una instancia de evaluación y tratar de ser sinceros. Si estamos nerviosos no está mal decirlo. Mirá, realmente estoy muy nervioso, estoy muy nerviosa. No tiene nada de malo, al contrario. Y esos nervios, si nosotros no los exteriorizamos, pueden jugarnos una mala pasada. Para quienes estamos trabajando en esto hace años, podemos percibir a través de los gestos si alguien nos está ocultando algo. O si alguien en realidad me está diciendo algo que se contradice con sus gestos. Por ejemplo, llega, se recuesta en la silla, en lugar de sentarse derecho, y se ve como alguien desganado, sin ganas y sin ánimo. No se recomienda hacer gestos excesivos con las manos, y una de las cosas que yo siempre recomiendo es mirar a los ojos.
yo tuve un profesor en la universidad, Gustavo Rey, que siempre me decía, mirar a los ojos es el primer indicio no verbal de reconocimiento. Es como estar diciéndole a la otra persona, estoy ahí, te escucho, te entiendo y me interesa lo que tenés para decirme. ¿Debemos hablar de nuestra vida personal? Para las empresas, ¿es importante conocer sobre este punto? Sí, les voy a compartir mi experiencia en Movistar. Nosotros hacemos bastante foco en este punto porque nos gusta conocer a los candidatos y entender de dónde vienen, qué es lo que hacen, por ejemplo, en su tiempo libre y cuáles son sus intereses. Nos parece importante conocer a alguien de una manera íntegra, no solamente lo que estudió o en lo que trabajó o en lo que trabaja, sino también en esos temas que tienen que ver con la historia personal, que obviamente reflejan los valores de la empresa. Por ejemplo, en nuestro caso, los valores de Movistar son ser honestos, abiertos, retadores y confiables. Entonces nosotros indagamos esos valores en las instancias de entrevista. Obviamente que no todas las empresas indagan la vida personal, eso va a depender mucho de cada empresa o de la consultora que esté a cargo de ese proceso de selección. Hay preguntas que generan cierta incomodidad, como por ejemplo, ¿cuáles son tus aspiraciones salariales? ¿Qué nos recomiendas en este caso? Bien, el tema económico es todo un tema. En realidad, en el caso de Movistar, lo que nosotros hacemos es, dependiendo del caso, ya damos a conocer la propuesta económica desde el principio del proceso de selección. Mi recomendación para cuando preguntan aspiraciones salariales es, si ustedes ya tuvieron una experiencia laboral, poder compartir, cuál fue su remuneración con esa experiencia laboral que ya tuvieron y obviamente decir, yo busco una mejora, si es que la buscan, si no, simplemente dar esa información. Otra recomendación que les puedo dar es, ante esa consulta, responder dejando abierta la respuesta y decir, yo estoy abierto o yo estoy abierta en recibir una oferta económica, me interesa trabajar con ustedes. Y de esa forma no nos sesgamos en un número que quizás nos puede dejar por fuera del proceso y no necesariamente era lo que nosotros buscábamos. Hay otras preguntas que nos resultan difíciles de responder, como por ejemplo, ¿puedes mencionar alguna debilidad? ¿Esto no nos perjudica? ¿Qué espera el entrevistador sobre esta pregunta? Bien, a mí me gusta llamarlo, en lugar de debilidad, me gusta llamarlo áreas de mejora. Es importante que cuando estemos preparando una entrevista, nosotros podamos identificar aquellas cosas que tenemos para mejorar. Por suerte no somos perfectos y todos tenemos algo para mejorar, de nuestra experiencia laboral, de nuestra vida personal, porque vivimos alguna situación que nos permitió identificar, qué es lo que capaz se nos hace más difícil hacer. Por ejemplo, voy a compartir con ustedes un área de mejora que yo tengo. Soy una persona bastante impulsiva, soy más de pedir perdón que de pedir permiso. Cuando tengo que hacer algo o involucrarme en algún proyecto, voy para adelante y a veces no me detengo en pensar un poco, en planificar, por querer llegar a ese objetivo. Me gustaría ser un poco más analítica y sé que eso me cuesta. Para eso estoy generando más instancias de pausas y de reflexión. Es importante poder plantear también qué estoy haciendo para intentar mejorar esa área de mejora. Evitemos decir soy ansioso o soy ansiosa. O, por ejemplo, me llevo mi trabajo a mi casa, porque eso no es un área de mejora, es algo que se repite bastante entre los entrevistados. Por último, nos gustaría saber sobre aquellas preguntas que nos hacen sobre aspectos negativos, del estilo, ¿qué cosas no te gustaban de tu trabajo anterior? O, ¿qué cosas no te gustaban de tu jefe anterior? ¿Qué nos sugieres en estos casos? Mi sugerencia respecto a esto es que nunca jamás hablemos mal de nuestro trabajo anterior o de nuestro jefe anterior. Hablar mal de una experiencia anterior no refleja una buena imagen de uno mismo. Obviamente que nos puede haber tocado un mal jefe o podemos haber tenido una mala experiencia laboral. Lo importante en estos casos es poder rescatar un aprendizaje de esa experiencia que no fue tan positiva y quedarnos con eso. Muchas gracias por tus aportes, Lorena. Para nosotros fue muy valioso este intercambio.